Buenas tardes, doctor y compañeros. Soy de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. El curso es Atención Farmacéutica y el tema del día de hoy es cómo dosificar los medicamentos en los pacientes geriátricos y qué reacciones adversas se van a presentar a su periodo de vejez. Dosificación de medicamentos en geriatría. Como introducción, la correcta prescripción de estos fármacos en el anciano va a tener mucha importancia, debido a que este grupo etario van a frecuentar polimedicación y frecuencia de reacciones adversas más elevada. Aproximadamente los 2/3 de los pacientes mayores de 65 años tienen indicado al menos un medicamento y 1/3 puede llegar a tomar 3 o más medicamentos. Estos tipos de pacientes deberían de recibir consideraciones especiales cuando se determina la dosis de ciertos medicamentos. Epidemiología. El 80 al 90% de los ancianos consumen fármacos. Cada anciano consume 4 o 6 fármacos crónicamente. Un 30% de los ancianos está sobremedicado. Un 20% de los ancianos toman medicamentos innecesarios e inapropiados. Los ancianos consumen el 75% del gasto farmacéutico, que equivale al 16% poblacional. Aquí vemos que las mujeres van a consumir más drogas que los hombres, y los fármacos que se van a consumir en mayor frecuencia son las drogas cardiovasculares, que es el 55%, las drogas que actúan a nivel sistema nervioso central, el 14%, los analgésicos y antiinflamatorios, el 10%, vitaminas, laxantes, antibióticos, suplementos alimentarios y otros, el 21%. En general, se puede afirmar que la sobredosis de un medicamento y reacciones adversas se van a relacionar con los cambios farmacocinéticos que ocurren en la vejez. Características del anciano que complican el tratamiento farmacológico. Las características van a ser disminución de funciones fisiológicas, polipatologías, disminución intelectual y sensorial. A consecuencias de una disminución fisiológica, se va a dar una alteración farmacocinética y farmacodinámica, y a consecuencia de esto, un incremento potencial y real de la incidencia de efectos adversos. En la polipatología, las múltiples enfermedades físicas y psicológicas van a ocasionar un incremento del número de fármacos prescritos, a lo cual se le denomina polifarmacia. Producto de esto se va a ocasionar un incremento de interacciones farmacológicas. Finalmente, la disminución intelectual y sensorial produce que el régimen terapéutico no se pueda adaptar con normalidad, haciendo que los efectos terapéuticos disminuyan. Los cambios fisiológicos que se producen en el envejecimiento van a afectar en la absorción, metabolismo y excreción del fármaco, es decir, la farmacocinética. Y todos estos procesos van a influir en la concentración que el fármaco alcanza en el lugar de acción, en la amplitud y frecuencia de la respuesta farmacodinámica y en los efectos adversos del fármaco. Las alteraciones farmacodinámicas están menos estudiadas y son conocidas solo para unos pocos medicamentos. El fármaco tiene un lugar de administración en donde se produce un proceso de liberación. Posteriormente, un proceso de absorción que en pacientes ancianos se encuentra disminuida. Se debe tener en cuenta que hay un retraso en el vaciado gástrico que permite un mayor tiempo de contacto del fármaco en el estómago, potenciando el efecto ulceroso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. La distribución de los medicamentos se conduce a un lugar de acción, por un lado a los tejidos, específicamente en los depósitos celulares y en la sangre, en donde posteriormente se metaboliza en el hígado y tendrá su excreción en el riñón. Además, se ha demostrado cambios en la composición corporal en el anciano que pueden afectar la distribución de fármacos en el organismo, tales como reducción de la masa magra, aumento de tejidos adiposos, reducción del agua corporal y de una disminución de la síntesis de albúmina. A todo este proceso se le denomina farmacocinética. Al terminar un proceso mencionado, el fármaco se conduce hacia un receptor, el cual emite una respuesta. Este último proceso se le va a llamar farmacodinamia. Aun cuando se requieren de mayores estudios, van a existir evidencias de diferencias de la respuesta a fármacos entre jóvenes y ancianos.
Estas diferencias no solo tienen relación con la cantidad y sensibilidad de los receptores en diversos tejidos, sino también en la mayor o menor integridad de diversos mecanismos homeostáticos del individuo. Envejecimiento y farmacocinética. Cambios fisiológicos con la edad que afectan a la absorción, distribución, metabolismo de los fármacos. En la absorción va a haber un aumento de pH gástrico, una disminución de la tasa de vaciamiento gástrico, un adelgazamiento y reducción de la superficie de absorción. Y en la distribución y metabolismo va a ocurrir una disminución del peso corporal en la edad avanzada. Va a haber un aumento de la grasa corporal, va a haber una reducción de la albúmina plasmática y finalmente en la excreción va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular, una disminución de la secreción renal y también una disminución del flujo sanguíneo renal. Cambios farmacodinámicos, modificaciones en receptores. Va a haber una alta sensibilidad al receptor, una disminución de sensibilidad al receptor y también una disminución en números de receptores. En las modificaciones en los mecanismos de homeostasis van a estar los barroreceptores, los quimiorreceptores, el sistema inmunológico y el centro termorregulador. Efectos adversos comunes en ancianos. Es importante en los fármacos hidrosolubles como paracetamol, litio, cimetidina, digoxina o etanol, que tienen una velocidad de distribución más pequeña, pueden tener un efecto más acentuado en ancianos, ya que en la concentración plasmática está incrementada debido a que su velocidad de distribución es más pequeña en esas condiciones. En el presente cuadro tenemos diversos fármacos con sus respectivas reacciones medicamentosas y efectos clínicos, como por ejemplo la digoxina, que tiene una reacción adversa medicamentosa, que es disminuir la conducción cardíaca y alteración gastrointestinal, y como efecto clínico, arritmias, náuseas y anorexias. Fármacos de uso cotidiano en las personas mayores y sus riesgos. En los laxantes, uno de los riesgos que van a presentar son dependencia de desequilibrio hidroelectrolítico. En los diuréticos, incontinencia urinaria, un desequilibrio hidroelectrolítico, hipotensión. En los antiinflamatorios no esteroideos, van a presentar una irritación gastrointestinal, una confusión mental. En los que son antidepresivos, hipotensión postural, una confusión mental y estreñimiento. Con los que son corticoides, se presentarán hiperglucemia y confusión mental. Fármacos más prescritos. Como ya les he mencionado algunos, aquí tengo otros. Analgésicos, ansiolíticos, antiácidos, anticoagulantes, que son los antiagregantes y cumarinas, hipotensores, que son los diuréticos y vasodilatadores. En los laxantes, antibióticos, digoxina, antipsicóticos. Ejemplos. Los medicamentos como warfarina u otros anticoagulantes pueden estar aumentados en los pacientes geriátricos. Esta terapeuta debe ser cuidadosamente supervisada, ya que después de los 62 años hay una disminución del 33 al 50% de los factores de la coagulación sanguínea, por lo cual en este caso se tendrían que hacer una disminución de la dosis de la warfarina, con el fin de evitar problemas de coagulación en el adulto mayor. La dosis usual que se usan en los adultos es inicialmente de 2 a 5 miligramos por día y manteniendo la dosis de 2 a 10 miligramos por día. En los pacientes con insuficiencia cardíaca o hepática es recomendable administrar lidocaína en bolos de dosis bajas, de 0,5 a 1 miligramo sobre kilogramos, repetidas a intervalos de 30 a 60 minutos, ya que con dosis estándar puede registrarse fenómenos tóxicos. En pacientes más de 60 años, el propanolol tiene el doble de posibilidad de producir reacciones adversas que en aquellos de pacientes por debajo de los 50 años. Por esto se ha sugerido que en los ancianos debe comenzarse primero con una dosis de 20 miligramos al día, luego incrementar la dosis a 40 miligramos por día para alcanzar las concentraciones plasmáticas entre 80 y 100 miligramos sobre mililitros, la cual va a ser adecuada para un efecto terapéutico beta-bloqueante. En la hipertensión arterial, una dosis inicial de 80 miligramos 2 veces al día, que se puede estar incrementando a intervalos semanales. En este cuadro presento algunos ejemplos de reacciones medicamentosas graves en geriatría, como intoxicación digitálica. Se caracteriza por trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas, etc. y sobredosificación de diuréticos. Tratamientos con corticoides a dosis altas. Pueden ocasionar descompensación diabética, retención de sodio con riesgo de hipertensión arterial, en lo que es tratamiento con AIDES,
puede dar lugar a hemorragias digestivas por potencial gastroerosivo, así como descompensación cardíaca e insuficiencia renal, debido a su potencial nefrotóxico. A manera de conclusión, se puede decir que en las personas ancianas se dan una serie de circunstancias que pueden alterar la respuesta a los medicamentos y que hacen necesaria una estrecha vigilancia y seguimiento de los tratamientos. Además que los cambios fisiológicos del envejecimiento hacen que por lo general se deban comenzar los tratamientos con dosis inferiores a las habituales para adultos. Esperando que mi presentación haya servido como medio de información complementaria a lo que tienen por conocimiento sobre dosificación de medicamentos en geriatría, les dejo algunas direcciones que puedan servir como referencias bibliográficas o de consulta. Muchas gracias por su atención.